Chiquillos, ahí tenemos entonces las características del sonido, recordando, no se le olvide que el sonido es una onda, ¿de acuerdo? Y como onda tiene que cumplir todas las cositas de la onda. Ya, muchachos, ahora hagamos nuestro resumen en el Power y, por supuesto, también aprovechamos de ver algunas cositas que les quiero mostrar. Una duda así puntual. En el ejemplo de la ambulancia, del efecto Doppler, cuando la ambulancia se acercaba a una tipa, creo, que tenía la luna roja y al tipo azul. O sea, sé que en la luz se le conoce como redshift o corrimiento al rojo cuando las cosas se van alejando y por eso parece que cambia de color al rojo la onda. Que es como un efecto Doppler, pero en el sonido no se aplica ese término porque como que los colores estaban invertidos. Me esperas 10 minutos y tú mismo te voy a responder con un videito que te quiero mostrar. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. 10 minutitos nomás. Entonces, partamos. Te digo, entonces tenemos el sonido. El sonido, recuerden que se clasifica como una onda, no lo olviden, mecánica, porque necesita un medio para poder transmitirse. El sonido jamás se va a propagar por el vacío, porque no hay un medio. El medio puede ser sólido, líquido o gaseoso. Exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y recuerden que lo que se va transmitiendo es energía de partícula en partícula y esa perturbación se va produciendo con todas las moléculas. Además, el sonido, recuerden que es una onda longitudinal, es decir, es una onda lo que se denomina de compresión y de descompresión. En alguna parte del aire está comprimido, en otra descomprimido y así sucesivamente. Entonces, onda mecánica longitudinal. Ejemplo de onda de sonido. Ay, pero ¿por qué? La onda sonora en el aire, vibración de un cuerpo, puede ser una cuerda, un diapasón, de ahí les muestro un diapasón, se origina también por una perturbación de la presión y la densidad del aire. Y como les decía, se produce por choques entre las moléculas donde se va produciendo compresiones y descompresiones. Imagínense de repente, por ejemplo, estas compresiones y descompresiones, imagínense en una fila. Y supónganse que en algún momento todos toman distancia, supónganse un brazo de distancia, y se quedan ahí quietitos. Todos están a la misma distancia, pero de repente viene alguien y empuja a una persona hacia adelante. Y ahí, cuando en el choque, ahí se produjo una compresión. Y la parte donde quedó vacío se produce una descompresión donde estaba la otra persona. Así se va produciendo, así se va propagando el sonido. Además, chiquillos, este detalle también es bien importante. Todo sonido corresponde a una onda mecánica, pero no toda onda mecánica corresponde a un sonido. Para que algo sea un sonido audible para el ser humano, tiene que estar entre 20 y 20.000 Hz. No se le olvide porque hay un problema con respecto a eso. Entre 20 y 20.000 Hz, un ser humano joven, sin problema auditivo, de acuerdo, adulto, entre 25 y 35 años, escucha en este rango. A medida que nosotros vamos avanzando, nos vamos poniendo más viejos, este rango va disminuyendo, sobre todo en las frecuencias más altas. Por ejemplo, miren, ustedes tienen 17 añitos y escuchan en este rango más o menos. Yo tengo 56 años, por lo tanto, ustedes escuchan sonidos que yo no escucho, sonidos agudos que yo no escucho, que ustedes escuchan, porque yo a medida que me voy poniendo más viejo, se me va restringiendo mi rango, que obviamente a ustedes les va a ir pasando lo mismo. Todas las vibraciones mecánicas bajo los 20 Hz se denominan infrasonidos. Y, por ejemplo, los escuchan y los emiten, supóngase los elefantes y los topos. Todos los sonidos sobre 20.000 se denominan los ultrasonidos. Por ejemplo, quien lo escucha, fíjense, el gato y los perros tienen un rango auditivo súper alto. Fíjense, lo escuchan los perros hasta 40.000 Hz. Pero fíjense, los murciélagos y los delfines, tremendo campo auditivo, ellos parten en el auditivo del ser humano y llegan casi a los 160.000 Hz. No se les olvide porque también no los voy a estar haciéndoles un poco más adelante. Todas estas vibraciones mecánicas, auditivo y ultrasonido, en un mismo medio se propagan con la misma rapidez. Porque recuerden que la rapidez de un medio, de una onda, solamente depende de su medio. No lo olviden eso. Ahora, aplicaciones del infrasonido. La verdad que tiene hartas. Mire, sirve para detectar
objetos a grandes distancias, por ejemplo el fondo marino o las montañas, se está utilizando mucho para monitorear terremotos, como sismógrafo. Por ejemplo, colocan sismógrafo en los volcanes y ahí, muchachos, inmediatamente captan las ondas sonoras de infrasonido que nosotros muchas veces no escuchamos. ¿Profe? Dime. ¿Y los radares de los submarinos cómo funcionan? Al tiro, estamos un poquito, espérame un cachito nomás. Ahora viene. Infrasonido, por ejemplo, lo escuchan por ejemplo, como le digo, los elefantes, las ballenas, también la ballena azul. Ahora, es lo que estaba preguntando su compañero. Llegamos, muchachos, a la estrella en estos momentos de las ondas, que son los famosos ultrasonidos, sobre los 20.000 Hz. Los sonidos, tíos, cada vez van utilizando más aplicaciones, cada vez más, porque la verdad que son muy poco invasivos. Fíjense, para curar esguince, ecografía. Por ejemplo, una mamá no podría, tío, yo exponerla a los rayos X, porque los rayos X, que es radiación electromagnética, produciría pero graves daños en ese niño. En cambio, las ondas mecánicas de ultrasonido no le hacen absolutamente nada. Y fíjense, una ecografía pero preciosa de ese niñito que está por nacer. Acá está lo que hablaba su compañero, el famoso, ahora mucho cuidado, este muchacho es lo que se denomina el sonar, que utiliza ultrasonido. Por ejemplo, fíjense, este barquito emite una onda de ultrasonido, viaja por el medio, se refleja acá y se devuelve al barco. Entonces, dependiendo del tiempo que se demora, yo puedo saber, por ejemplo, a qué distancia está la profundidad. Supóngase que esta cuestión viajara a 1500 metros por segundo, el ultrasonido en el agua. Si se demora 2 segundos en ir y volver, yo sé al tiro que el fondo está a 1500 metros. ¿Se fijan? Ese, por si acaso, ese es el sonar. Mucho cuidado con confundirlo con el radar, porque radio, utiliza ondas de radio, ondas electromagnéticas. Los murciélagos, chiquillos, ellos también utilizan el ultrasonido para detectar, por ejemplo, ese bichito que está ahí. O, por ejemplo, el ultrasonido para detectar dónde viene este avión. La ecolocalización, que ahora el ser humano, muchachos, le está empezando a utilizar, sobre todo, por ejemplo, en personas ciegas. Ya los animales lo ocupaban hace miles de años, muchachos. Miren, ecolocalización, el murciélago, para detectar, por ejemplo, ese bicho, o también, por ejemplo, para viajar en una caverna. La verdad que es bastante impresionante, muchachos, porque fíjense, a ti no me va a quedar muy bueno el dibujito, pero miren, supóngase que acá está ahí está la caverna. Entonces, ahora, acá yo puedo tener un murciélago, aquí me van a perdonar, muchachos, pero miren ya, ese es el murciélago, esas son las orejitas del murciélago, ¿de acuerdo? Esas son las alitas del murciélago. El murciélago va volando totalmente a oscuras, completamente en túnel. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Emite una onda de ultrasonido. Esa onda de ultrasonido viaja, ¡pum! Llegó, se reflejó y ahora esa onda de ultrasonido se devuelve. Y ahora, tíos, y ahora este murciélago puede saber exactamente a qué distancia se encuentra la caverna y no choca con ella. Nosotros los seres humanos también estamos utilizando eso. Miles, muchachos, se nos ocurrió miles de años después o millones de años después que la naturaleza se le ocurriera. Lo mismo, por ejemplo, hace esa ballena. Fíjense un detalle. Supóngase que aquí el sonido viajara, miren, se las voy a preguntar, supóngase que el sonido viajara a 340 metros por segundo y se demorara 1 segundo en ir y volver. El murciélago, muchachos, ¿a qué distancia se encontraría la caverna? La pared de la caverna del murciélago. A ver, primera pregunta. Se demora 1 segundo el ultrasonido en ir y volver a 340 metros por segundo. ¿Cuánto? Bien, Jorge, muy bien. Bien, Jorge. Otro al chat. ¿Cuánto se demoraría? Bien, Vicente. Otro más. Cuidado, Brian, se demora 1 segundo en ir y volver. Y yo estoy preguntando qué distancia hay entre el murciélago y la pared. Esa distancia que tú me pusiste,
esa distancia que me pusiste, muy bien Elías, esa distancia que me pusiste Brian, ahora sí te creo, muy bien. Se fijan, es exactamente lo que hace, es exactamente, tío, entonces lo que hace él, ahora el ser humano con muchachos, con la ecolocalización. Fíjese, aquí hay un montón, cada vez más aplicaciones del ultrasonido, efectos analgésicos antiinflamatorios, circulación de acentuación, rotura de tabique, tratamientos para la celulitis, arruga, acné, ¿de acuerdo? Fíjense, todo eso cada vez se van ocupando más aplicaciones de ultrasonido, y lo importante es que, chiquillos, vuelvo a insistir, no es tan invasivo como el radar. Más que invasivo, no es tan destructivo. Ya, tíos, ahora, la velocidad del sonido, no lo olviden que el sonido, como toda onda que es, su velocidad depende del medio, siempre del medio, ¿de acuerdo? Primero, si yo tengo una cuerda, la velocidad del sonido en esa cuerda, o la velocidad de la onda en esa cuerda, va a depender de dos cositas: de la tensión de la cuerda y de la densidad de la cuerda. La tensión es qué tan estirada tengo yo, en la cuerda. Mientras más estirada esté, más rápido viaja. Y lo otro, la densidad. Mientras más gruesa la cuerda, más lento va el sonido. Específicamente, si la quieren calcular, la velocidad de una onda es la raíz de la tensión partido por la densidad. Ahora, fíjense acá, chiquillos. La velocidad del sonido en los distintos estados, a medida que el sonido, fíjense, esto vale para las ondas mecánicas, porque en la onda electromagnética voy a hacer una cosa diferente. Mientras más denso sea el material, mientras más denso, el sonido viaja más rápido, ¿de acuerdo? Mientras más denso y, por supuesto, mientras más elástico sea. Porque alguno me puede decir, oiga, profe, y el caucho, mire, está mintiendo, va apenas a 54 metros por segundo. El problema es que el caucho es extremadamente poco elástico. Y recuerden, una onda mecánica, mientras más elástico sea el medio, más rápido viaja. Entonces, si lo pensamos ahora, el aire es donde el sonido viaja más lento. Viaja más o menos a unos 340 metros por segundo. En el agua, fíjense, viaja como unos 1500 metros por segundo. Fíjense en el aluminio, a 5100 metros por segundo. Además, mientras mayor sea la temperatura del medio, el sonido viaja más rápido. Chicos, llegamos a la que denominamos las cualidades sonoras. Estas cualidades son bien relevantes porque ellas nos permiten determinar o diferenciar dos sonidos como distintos. Son tres cualidades sonoras. La primera, el tono, o también llamada altura. Se relaciona, tío, con la frecuencia de la vibración. Mientras mayor sea la frecuencia, nosotros lo escuchamos mucho más agudo. Mientras menor sea la frecuencia, lo escuchamos mucho más grave. Por ejemplo, fíjense acá, chiquillos, este es un sonido grave. Frecuencia baja, longitud de onda grande. Este es un sonido agudo. Frecuencia alta, longitud de onda pequeña. Además, fíjense, también es bien importante este asunto. Un sonido, mientras más grave es, más lejos llega que un agudo. Por si acaso, viajan con la misma rapidez, pero sí llega más lejos. ¿Se han fijado, tío, cuando ustedes han ido a conciertos y, por ejemplo, tienen poca plata o llegaron muy atrasados y les tocó quedarse bien atrás? Dígame, tío, ¿cuáles son los sonidos que mejor escuchan en un concierto bien atrás? Los bajos. Exactamente, los bajos. Eso, muchachos, es entonces Profe. Dime. En el chat, para que no lo estemos cruzando. En el chat, cualquier duda, recuerden, le escriben en el chat para que no tengamos problema con la audición. Ya te digo, entonces ahí tenemos, recuerden, un sonido mientras más grave, llega mucho más lejos. Mientras más agudo, llega más cerquita. Eso ocurre porque un sonido agudo, como las moléculas vibran muy rápidamente, va perdiendo energía, va perdiendo más energía en el camino. ¿De acuerdo? Ahora, la segunda cualidad es la intensidad.
¿Qué es lo que hace, muchachos, la intensidad? Ahora nos permite identificar o diferenciar a Eli Gabriel Roja, no te vayas a pillar de nuevo, porque tú estás preguntando cuál es más rápido. Mucho cuidado. La rapidez de una onda es solamente depende del medio, no de su frecuencia, Elías. Súper importante que sirva a todos, chiquillos. Recuerden, un sonido grave o un sonido agudo, los dos viajan con la misma rapidez, pero el grave llega más lejos que el agudo. ¿Estamos de acuerdo? No se enreden con eso. Ahora, la intensidad es la cualidad del sonido que nos permite diferenciar la amplitud de una onda. ¿Cómo lo hace? El sonido con amplitud mayor, nosotros lo escuchamos más fuerte, con mayor volumen. El sonido de amplitud menor se escucha mucho más despacito. Por ejemplo, este sonido, supóngase aquí, ese es un grito, el negro. Se escucha mucho más fuerte que ese grito rojo. Recuerden, a mayor amplitud, mayor intensidad, mayor volumen. A menor amplitud, menor intensidad, menor volumen. La intensidad, chiquillos, se mide en decibeles o decibelios. Y fíjense, acá tiene una tabla, la típica tabla de decibeles. Por ejemplo, una conversación normal, 60 decibeles. Un avión, chiquillos, cuando está despegando, 130 decibeles. Eso ya está causando daño en el oído. Acá, chiquillos, No, Jorge. La amplitud no afecta la frecuencia o la longitud de onda. Jamás la afecta. ¿De acuerdo? Porque la amplitud está relacionada con la energía de la onda. En cambio, la velocidad está relacionada con el tipo de medio por donde viaja. La frecuencia está relacionada con el agente perturbador. Por ejemplo, mira. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Esos dos sonidos, uno que haya sido más agudo o más grave, de lo único que dependió es de mis cuerdas vocales. ¿De acuerdo? Y los dos viajaron con la misma rapidez. Y ahora, la amplitud, por ejemplo, Hola, Jorge. Hola, Jorge. Te diga, el primero, la Jorge, los dos fueron graves. Pero el primero, que fue un grito, ahí yo tuve que entregar más energía para que se moviera, para que se produjera. Pero los dos viajaron con la misma rapidez. Y no hay una fórmula que los relacione. ¿De acuerdo, Jorge? Importante tu pregunta también. Muy buena, muy buena. Ya, tíos, entonces, no olviden que la intensidad se mide en decibeles. Ahora, el timbre, también llamado muchas veces el timbre o calidad. Muchas personas, sobre todo los músicos, lo denominan al timbre como la huella digital de un sonido. Chiquillos, ¿y qué es lo que hace el timbre? El timbre es la cualidad del sonido que me permite diferenciar dos sonidos de la misma amplitud, la misma frecuencia, pero producidos por instrumentos distintos. El timbre, tío, relaciona o diferencia el instrumento, el tipo de instrumento. Y yo digo, quiero que se fijen, pero atentamente en todos estos sonidos. Miren, este es el sonido de un diapasón, lo vamos a escuchar en un ratito más. Este sonido es súper puro, se denomina puro porque está compuesto solamente por una frecuencia. Se fijan, miren la ondita sinusoidal, pero súper bonita. En cambio, todos estos se denominan sonidos compuestos, porque están formados por más de una frecuencia. Pero ahora yo quiero, chicos, que se fijen en lo siguiente. Miren, aquí no los quiero pillar volando bajo. Miren, fíjense acá, chiquillos, todo eso. Ahí yo tengo un periodo en el sonido puro. Pero fíjense ahora, chiquillos. Miren, chiquillos, la línea roja que acabo de trazar.
Si ustedes se fijan en todo lo otro, en la flauta, en el violín, en la voz del cantante, en la clarineta, el patrón siempre se va repitiendo, siempre es el mismo patrón. Y acá yo tengo, si ustedes observan, ahí yo tengo una longitud de onda, pero entonces también esto es una longitud de onda. Entonces cuando ustedes quieran determinar la longitud de una onda, un sonido compuesto, lo que tienen que ir haciendo es viendo cómo se va produciendo o cómo se va el dibujo reproduciendo. ¿Se fijan? Todas estas son longitudes de onda. Y si todas las longitudes de onda son iguales, significa que las frecuencias todas son iguales. Eso significa que en todos estos tíos, en todos estos sonidos, yo estoy escuchando la misma nota musical. ¿Se dan cuenta, tíos, la diferencia? Aquí todos los sonidos son la misma nota musical. Por ejemplo, puede ser el mismo la, pero se escucha diferente porque fue hecho con timbre diferente. ¿De acuerdo? Entonces, bien atento acá, tío, porque vimos varias cositas. Primero, lo que es un sonido puro, lo que es un sonido compuesto. ¿Cómo se determinan las longitudes de onda en los sonidos compuestos? Fíjense la distancia donde se va repitiendo el patrón. Y además, el timbre me permite que a sonidos de la misma frecuencia o la misma nota musical, yo le escuche exactamente igual. Ahí, tío, entonces tenemos el famoso timbre. Ahora, propiedades del sonido. Tío, no voy a ser tan relativo de estarle hablando de todo lo que son las propiedades del sonido. Esa cuestión ya la vimos. Las vamos a ocupar solamente. Miren, en el sonido, la reflexión, el fenómeno de la reflexión, se puede llamar reverberación o eco. ¿Qué es, tío, primero la reverberación? La reverberación es la persistencia de un sonido en el aire, aun cuando aun cuando el objeto que lo emitió se haya extinguido. Me explico, miren. Por ejemplo, imagínense ser una iglesia y ustedes dicen hola y van a escuchar hola, 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 hola. Eso, chicos, es reverberación. Fíjense, la persistencia, el mantenimiento de un sonido en el aire, aun cuando la fuente que lo emitió se extinguió. Hay algunas salas de clase, muchachos, que tienen mucha reverberación y se escucha re mal. En cambio, ¿qué es el eco? El eco es solamente una sola reflexión. ¿Se encuentra la diferencia? Persistencia, un montón de reflexiones en un espacio cerrado. Eco es solamente una reflexión. ¿Cómo se llama? La reverberación, chicos, es bien odiosa. En una iglesia o, por ejemplo, en una sala de clase, es muy antipática, permite un sonido muy feo, muy cochino, muy sucio. Entonces lo que se hace acá es evitar las reflexiones, por ejemplo, con materiales blandos, esos cartones de huevo o alfombra o cosas por el estilo, para evitar la reverberación. La otra, tío, bien importante es la señorita refracción. Nosotros habíamos dicho que la refracción es el cambio en la dirección de propagación de una onda, debido al cambio de medio. Miren, fíjense acá, chiquillos. Miren el chiquillo de la corneta. El chiquillo de la corneta emitió ahí su sonido y la verdad, tío, es que esta onda debió haber hecho esto. Se fijan, debió haber seguido derechito su camino. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué pasó eso? ¿Por qué no siguió su camino derecho? Exactamente, muy bien, Elías. Lo que ocurrió acá es que como es un día caluroso, esta parte de abajo, fíjense, abajo de esta línea, está una temperatura mayor. Por lo tanto, el sonido viaja mucho más rápido y por lo tanto aumenta la longitud de onda.
En cambio, más arriba la temperatura es menor, velocidad distinta. ¿Se fijan? Entonces yo puedo pensar de que está viajando por dos medios distintos. Y eso hace que se curve hacia arriba. En cambio, chiquillos, en un día frío pasa todo lo contrario. Tal como decía Elías, por el calor, ahora acá abajo la temperatura es menor, viaja más lento. Por lo tanto, el sonido curva hacia abajo y no pasa lo que ocurre acá. Esto, chicos, ustedes lo pueden notar, pero clarito, pero súper clarito. Si lo recuerdan, digamos, en algún momento cuando podamos volver a la playa, o mejor dicho, recuerden cuando andamos en la playa, se fijan que en la noche, sobre todo si está como bien fresca al lado lejos del mar, no al lado del mar, pero más o menos lejos del mar, pero no exactamente al lado. ¿Se ha fijado que uno escucha el ruido de las olas y en el día no lo escucha? Eso justamente es la refracción, porque como hace frío, la temperatura es baja, el ruido de las olas, ese sonido curva hacia abajo y yo lo puedo escuchar. ¿De acuerdo, chiquillos? Entonces ahí está la refracción. Ahora, la resonancia. Este fenómeno, muchachos, la verdad que es bien entretenido, bien interesante, muy bonito. Primero, ¿qué es lo que para nosotros va a ser la resonancia? Ya, primero, fíjense cómo dice la definición. Es la situación en la cual, y miren todos los ejemplos, lo que puse acá, en la cual un sistema mecánico, por ejemplo un péndulo, estructural, por ejemplo un edificio, o un sistema acústico, por ejemplo la cuerda de una guitarra, vibra en respuesta a una fuerza aplicada con la frecuencia natural del sistema. Para poder, chicos, primero entender esta resonancia, hay que hablar de lo que es la frecuencia natural. ¿Qué es lo que, chiquillos, va a ser la frecuencia natural? Imagínense por si acaso acá un columpio clarito aquí. La frecuencia natural es aquella a la cual vibraría el sistema si lo desviamos de su posición de equilibrio y lo dejamos moverse libremente. Esa, chicos, es la frecuencia natural de cualquier sistema. Por ejemplo, yo tomo un columpio, lo desvío, lo suelto y lo dejo tranquilito y yo voy a ver que se pone a oscilar con una cierta frecuencia. Esa es la frecuencia natural. Entonces, ¿cuándo se va a producir resonancia? Cuando ahora yo haga vibrar a ese sistema con la misma frecuencia natural con la cual él vibra. Por ejemplo, una frecuencia natural de una campana más pequeña es mayor que una grande, suena con un tono más alto. Ahora, ¿en qué se nota esta cuestión, chiquillos? Si ustedes hacen entrar un sistema en resonancia, lo que ocurre es un aumento exagerado y a veces destructivo de la amplitud. Fíjense cómo empieza a jugar la amplitud ahora. Cuando un sistema, chicos, entra en resonancia, es la amplitud la que comienza a aumentar empieza a aumentar. Y muchas veces, chicos, aumenta, pero tanto, de que el sistema mecánico, estructural o acústico se puede destruir. ¿De acuerdo? Si alguno dice, profe, yo creo que usted es medio coloriento, ya, espérenme un poquito nomás, muchachos, miren. Y aquí les voy a tener que preguntar si ven el video, tío, porque para que lo veamos aquí. Miren aquí. Primero. Ya. Dejé de compartir pantalla, tío, porque ahora voy al video. Ahora voy a compartir pantalla. Ya. Ahora quiero que me digan si ven el video, tío, en la página. Ven el video en la página, ahí. Un video que quiero que vean. Quiero que lo vean ahí. Si lo ven. En el chat, tío, por favor, en el chat díganme si lo están viendo. ¿Ven ese video? Ya, bien, excelente. Ya, mírenlo. Lo empiezo de nuevo.
Te digo, no importa porque no tenía sonido. Ya, ahora, ¿notaron? Fíjense, fíjense que yo hacía oscilar, perdón, yo no, sino que la niña tenía dos péndulos. ¿Cuál era la característica, chicos, de los dos péndulos? ¿Me pueden decir cuál era la característica de los dos péndulos que tenía inicialmente la niña oscilando? Vamos, el chat, estoy escuchando, estoy viendo. Bien, estaban unidos. La masa, acuérdate que no importa aquí, Felipe, tenían igual longitud. Por lo tanto, si tenían igual longitud y tenían la misma frecuencia natural de oscilación. Entonces, fíjense que la niña lo que hacía, ella hacía oscilar un solo péndulo. E inmediatamente el otro péndulo hacía entrar en resonancia al otro, o sea, lo hacía oscilar solito, sin que no hiciera ninguna cosa. Y después, incluso el primer péndulo se detenía y seguía oscilando el segundo. Después el segundo se detenía y hacía oscilar el primero. Eso, chicos, es resonancia. Ahora, si ustedes se fijan, después pusieron un péndulo mucho más cortito. Como el segundo péndulo era más cortito, tenía una frecuencia natural, pero no era la misma de los péndulos largos. Y fíjense, el péndulo cortito nunca entró en resonancia. Osciló, pero con una amplitud extremadamente pequeñita, pero no entró en resonancia. ¿Se dieron cuenta? Digo, eso es resonancia. Y después, en los diapasones, ¿se fijaron cuando se golpean los diapasones? ¿Se fijan? Inmediatamente había una pelotita de plástico al lado del otro diapasón y la pelotita se ponía a mover. Eso quiere decir que el primer diapasón hacía entrar en resonancia al segundo diapasón. ¿Estamos de acuerdo, tío? Eso es entonces resonancia. Ahora, yo les dije, destructivo. En el colegio, tíos, ¿alguna vez les hablaron del puente de Tacoma Narrow? ¿Alguna vez? Puente de Tacoma Narrow, ¿alguna vez, tíos, les hablaron? Ya, ahora vamos a ver el famoso puente de Tacoma Narrow. Por si acaso, lo único malo es que esté en inglés, pero la verdad que no importa, porque importa el dibujito. Decididos, ahora entonces, espérenme un poquito. Ya, ahora les voy a colocar el puente de Tacoma Narrow. Me tienen que decir al tiro, sigamos. Si se ve, como les digo, está en inglés, pero lo importante es que quiero que se fijen en el puente. Primero se los cuento. Sigo, ser un puente, no era un puente malo por si acaso, o sea, nada cuenta al tiro, pero para nada malo. Fue en Tacoma, en Estados Unidos. Sigo, mala pata para el puente. Salió un viento, no están pensando que un huracán. Un viento era más o menos como de 60 kilómetros por hora, que no es la gran cosa. Pero, tío, lamentablemente, el puente entró en resonancia con el viento. Empezó a aumentar la amplitud de oscilación del puente y ahí van a ver, muchachos, lo que pasó. Pero fíjense aquí. Ya, sí, ellos están viendo el video. It connects New York to New Jersey. More than 270,000 vehicles a day make it the busiest bridge in the country. Lo están viendo, también escuchan. People were always desperately espera un poquito, Jorge, espera un poquito. Live outside Manhattan and work in Manhattan. The George Washington Bridge allowed that to happen. But as suspension bridges became longer, engineers learned one of their biggest lessons from a narrow two-lane span at the other end of the country. The Tacoma Narrows Bridge, dedicated in 1940, became known as Galloping Gertie, as it swayed in the winds sweeping up Puget Sound.
4 months after it was opened, those winds sent the bridge into a rhythmic dance of death. In an attempt to build the ultimate slender suspension bridge, its designer failed to account for a constant 40-mile-an-hour wind. Pressure from the wind triggered huge oscillations, as well as an motion. Who used the bridge were literally getting seasick. They compared it to riding a wave. Here it goes. 4 months after it opened, the wave crashed. This Comaneros Bridge is a very classic example of having a very bad shape with regard. Les digo, ¿vieron entonces? ¿Vieron al final ahora estamos fuera? ¿Vieron el puente? Cuando salieron al suelo, quiero que me digan sí, no, sí, ya. Les digo, eso, muchachos, eso es resonancia. Se ve un aumento pero muy grande de la amplitud y llega a ser. Ahora, ¿por qué se dio ese error? Vicente Arregada fue una buena pregunta justamente podría decirse como de método científico, justamente porque en ese tiempo la verdad que no se pescaba mucho, o los ingenieros que hicieron ese puente no pescaron mucho la cuestión de la resonancia. Pero por supuesto los griegos que son avispados, no les pasa, digamos, por segunda vez. Ahora eso, ¿qué es lo que ocurrió? Que empezaron a observar mucho mejor la estructura, cuáles eran sus frecuencias naturales del puente. Y muchachos, ahora lo empezaron a hacer justamente antirresonante. Eso se utiliza mucho en este momento en los edificios, porque los edificios son sometidos, por ejemplo, a ondas sísmicas, que tienen una cierta frecuencia. Entonces, si un edificio tiene la misma frecuencia natural de una onda sísmica, va a entrar en resonancia y el edificio se va a venir al suelo. Entonces, una de las gracias, por ejemplo, ahora de la nueva tecnología, la tecnología de ahora, es justamente evitar la resonancia. ¿De acuerdo? Ya, tíos, ahora, seguimos. Ahora, aquí tenemos, fíjense, las etapas de la resonancia. Ese diapasón, yo lo golpeo. Elías Rojas, ¿cómo se hace para ser antirresonante? Primero, tú tienes que evitar que tu estructura tenga la misma frecuencia natural de una onda. Entonces, ¿cómo se hace? Cada vez como se hace más, se van colocando, por ejemplo, en el caso de los puentes, se van colocando pedazos de distintos largos. Entonces, ahí se colocando distintos largos, ¿de acuerdo? Si uno de ellos es resonante, los otros, al no ser resonante, le impiden el movimiento y lo detienen. Esa es una de las formas para evitar, por ejemplo, la resonancia. Antes hacían por las cuestiones todas de la misma longitud. Y al hacerlo de la misma longitud corrían el riesgo de que fueran resonantes con alguna onda. En cambio, si tenés hartas cosas de distinta longitud, alguna de ellas va a ser resonante, sí, pero los otros, como no son resonantes, se lo impiden. Miren, tío, ahí tenemos entonces, ahí tenemos entonces las etapas de la resonancia. Ahora, batidos, pulsaciones o latidos. Fíjense lo que decía en el video, tío. El batido, la pulsación o latido es la variación periódica en la amplitud de un punto de una onda debido a la superposición de dos ondas de frecuencias muy parecidas, pero no iguales. Me explico, chiquillos, miren. Fíjense, tengo ese diapasón. Estoy emitiendo esa onda. Ahora tengo ese diapasón que tiene una frecuencia muy parecida, pero no son iguales. Si ustedes observan, aquí miren, digan, frecuencias muy parecidas, pero no iguales. Por lo tanto, ellos no van a entrar en resonancia. Pero, ¿qué es lo que ocurre? En algunas partes van a coincidir cerros con cerros, valles con valles, y si va a pasar esto, miren. Fíjense, ahí coincidió un cerro con un valle y la onda se anuló. Ahí coincidieron dos cerros y la onda se reforzó. Un cerro con un valle se anularon.
¿Y qué es lo que va a pasar acá, tío? Que ustedes van a escuchar un sonido, en vez de escuchar así, se va a escuchar bam, 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 porque al ir cambiando la amplitud, va cambiando la intensidad. Aquí escucho despacito, escucho fuerte, despacito, fuerte, despacito, fuerte, despacito, fuerte. Estos tíos son los batidos, pulsaciones o también llamados latidos. Los músicos, chiquillos, los músicos utilizan mucho, pero mucho, mucho los latidos. Porque, por ejemplo, lo usan mucho para poder afinar un piano o una guitarra. Supongo que se viene un afinador de piano. Y le digo, claro, ¿sabes que quiero que me afine mi piano? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace el afinador, saca su diapasón y emite un sonido. Y toca una tecla del piano. Si escucha latido, por ejemplo, se escucha bam, 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 quiere decir de que hay dos ondas que no tienen la misma frecuencia. Por lo tanto, el piano está desafinado. Entonces empieza a estirar las cuerdas, a soltarle, igual como cuando uno lo hace con la guitarra, para que tengan la misma frecuencia y no escuche batido. De hecho, a veces yo he visto a los chiquillos en el colegio que ya han llegado a una cosa para afinar electrónica. Entonces ahora se utilizan batidos electrónicos para esto. ¿De acuerdo? Eso, muchachos, entonces es la famosa batidos, pulsaciones o latidos. Pero fíjense, aquí tenemos cuántos batidos yo puedo escuchar, la diferencia de las frecuencias. Por ejemplo, si esta frecuencia, la roja, es de 200 Hz y la azul es de 195 Hz, yo voy a escuchar 5 batidos. Esto es un batido, en 1, 2, 3. O sea, voy a escuchar 5 veces en un segundo, bam, 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 bam. ¿De acuerdo? Ahí está siguiendo entonces las ondas transversales, los fenómenos, las pulsaciones. Recuerden, las frecuencias tienen que ser muy parecidas. Miren, pulsaciones en ondas mecánicas. Destructiva, constructiva, destructiva, constructiva. ¿Se fijan? Ahora, el famoso, muchacho, efecto Doppler, que alguien me está hablando acá. Primero, el efecto Doppler es una variación de la frecuencia con la cual escucha un receptor el sonido emitido por un emisor. ¿De acuerdo? Es la variación de la frecuencia con la cual escucha un sonido, un receptor, el sonido emitido por un emisor. Miren, fíjense acá, tengo al caballero en moto. Está produciendo el sonido. La moto siempre va a producir el mismo sonido con la misma frecuencia. Eso es súper importante. Pero ahora esa persona que se va acercando va a escuchar el sonido más agudo. En cambio, o mayor frecuencia. Esta persona que se va alejando va a escuchar el sonido mucho más grave, menor frecuencia. Ese, muchacho, entonces es el efecto Doppler. Si ustedes se fijan, acá tengo otro, la famosa ambulancia. Él escucha más agudo, él escucha más grave. A propósito, recojo el guante ante una pregunta a un compañero. Con todas las ondas yo puedo producir Doppler. Y en el caso del sonido, en el caso de la luz, también, tío, por supuesto, hay Doppler. Pero es muy, pero muy poco notorio, porque la luz se propaga con rapideces muy altas. El efecto Doppler, tío, tuvo su momento de gloria, más o menos por el año como 1920, con Hubble, con el famoso, muchacho, el famoso corrimiento al rojo, en que demostró que el universo se está expandiendo, porque empezó a observar la luz que provenía de las estrellas lejanas, y observó que eran más rojizas de la que deberían ser. Pero recuérdense que el color está relacionado con la frecuencia, y mientras más rojo el color, frecuencia, mientras más azul el color, frecuencia mayor. Entonces, con eso Hubble demostró de que si nosotros empezamos a ver la luz de las estrellas más rojizas, quiere decir de que las estrellas se estaban alejando de nosotros. Ese, muchacho, entonces es el famoso Doppler. El Doppler se utiliza bastante. ¿Y qué pasa si vas más rápido que el sonido? Ahí me sonaste poelía, ahí no puedo escuchar Doppler porque no me va a llegar nunca el sonido. Cuando yo me voy alejando de él, ¿de acuerdo? Se supone que
hay una diferencia entre el sonido del receptor con el emisor, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, claro, si tú te vas alejando, de hecho, por si acaso estáis poniendo el garacho, porque en una guía, porque es una pregunta justamente de la guía de sonido que van a empezar a trabajar, justamente será una pregunta parecida, así que la dejo hasta ahí nomás para que no me estés pillando, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, no, pero es que ahí ya la cosa es distinta. ¿De acuerdo? Aquí no se trata de la fuente emisora, no, porque el Doppler es la relación entre la fuente emisora y la persona que escucha, entre el emisor y el receptor, no entre la velocidad del emisor y la velocidad de la onda que va viajando. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando, por ejemplo, cuando se dice que se rompe la barrera del sonido, lo que ocurre es que como el sonido va mucho, digamos, el emisor va mucho más rápido que la persona que esté emitiendo el sonido, ¿no, verdad? Ahí se produce una contracción del aire y eso hace que se produzca un tremendo sonido. Pero eso no tiene nada que ver con el efecto Doppler. El efecto Doppler está relacionado con la frecuencia. Ya, ahora, tíos, los voy a sacar de pantalla completa porque aquí el Vicente Aragá está preguntando porque quiero que vean un video que es súper bueno también, tíos, justamente con respecto al efecto Doppler. Ya, miren, lo saco al tiro del video y voy a buscar el videito. Espérenme un cachito. Ya, chicos, en el chat. ¿Están viendo el video? ¿Están viendo un video? Díganme al tiro sí o no para arreglarlo acá. ¿Están viendo un video? No, ya. Ahora mismo no, listo. Y ahora voy a entrar, muchachos, de nuevo y voy a colocar el video. Me tienen que decir sí. Me tienen que decir si lo están viendo. Ya, ¿lo están viendo el video, chiquillos? Ahora sí, ya. Y el sonido, fíjense, díganme, ¿escuchan el sonido? Ya, ¿se escucha el sonido? Porque si no hay sonido, tío, no tiene ninguna gracia la porquería. Ya, entonces me dijeron que sí. Listo, nos fuimos ahora. Ahora bien, miren, Doppler. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace... Ya, tío, para un poquito el video, porque quiero que se fijen en lo siguiente. De hecho, les voy a hacer una preguntita acá. ¿Me pueden decir, tíos, esta distancia, cómo se llama? ¿Cómo se llama esa distancia? Excelente, Vicente. Se llama longitud de onda. Fíjense la distancia entre dos cerros, longitud de onda. Fíjense, el vehículo está detenido. La niña está detenida y está escuchando el sonido con esa longitud de onda. Por lo tanto, si tiene una cierta longitud de onda, tiene una cierta frecuencia. Por lo tanto, esta niña está escuchando este sonido con una cierta frecuencia. Continúo, muchachos, el video. sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador están... Tíos, lo detengo de nuevo y ahora quiero que me digan qué distancia es esa rojita ahí. ¿Cómo se llama esa distancia? Vamos, lo escucho, bien atento, rápido. ¿Cómo se llama esa distancia rojita? Es muy bien, Vicente. También es una longitud de onda. Pero si ustedes se fijan, esta longitud de onda es mucho menor que esta longitud de onda. Por lo tanto, ahora como la longitud de onda disminuye, la frecuencia aumenta.
y yo escucho mucho más agudo. ¿Y eso por qué? Porque ahora esta onda que está produciendo este auto se viene acercando a las ondas que produce y hace que las ondas se aglutinen en ese punto. Y por eso se escucha más agudo. Continuó, chicos, el video. Más comprimidas, ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más alto. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un Ya, ahora digo, quiero que se fijen en lo siguiente. Miren. ¿Cómo se llama esa distancia? Longitud de onda. Vamos. ¿Cómo se llama esa distancia? Otra longitud de onda, muy bien, otra longitud de onda. Y miren ahora cómo el vehículo se va alejando de la persona, miren cómo aumentó la longitud de onda, por lo tanto se hace mucho más agudo. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refería cuando un compañero acá me dijo, profe, ¿sabe que no caché, digamos, bien el efecto Doppler? Eso, tíos, ese es el efecto Doppler. Se fijan, un aumento de la frecuencia y disminución de la longitud de onda cuando se va acercando, y un aumento, una disminución de la longitud de onda y una disminución de la frecuencia cuando se va alejando. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que aprender ahora? Si un vehículo se acerca a ustedes, escuchan más agudo. Si un vehículo se aleja de ustedes, se escucha mucho más grave. El observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia, debido al movimiento percibido por el observador, se llama efecto Doppler. Algunos mecanismos para abrir puertas de forma automática son una aplicación del efecto Doppler. Y también lo son algunos instrumentos para medir la velocidad. Ese es el efecto Doppler. Espero que le haya quedado claro. De acuerdo. Se lo resumen. El efecto Doppler, a medida que me voy acercando o el vehículo se viene acercando a mí, escucho, recuerden, más agudo. Si yo me voy alejando o el vehículo se aleja de mí, voy más grave. Pero si yo y el vehículo llevamos la misma velocidad, no hay Doppler. Y ahora vamos a ver, muchachos, qué tal andamos con esta cuestión. Miren. Bien, muchachos, los escucho. O mejor dicho, más que los escucho, los leo. Número 1. Clave de número 1. Bien, Elías, bien, Vicente. Vamos el resto. Bien, Giampiero. Cuidado, Daril, yo que tú la leería bien. Sí, resonancia, recuerden, en la resonancia consiste en un aumento de la amplitud de la oscilación. Aumento de la amplitud de la oscilación. No es un aumento de la frecuencia de la oscilación, siempre, acuérdense de los péndulos, siempre oscilaban con la misma frecuencia. ¿De acuerdo? Siempre la frecuencia, lo que aumenta es la amplitud. Siempre la amplitud. Número 2. La zona de la nueva densidad aire es una onda sonora de ese color. Bien, Vicente. Bien, Giampiero, bien. Vamos el resto. Tengo harto en la sala y solamente tengo 2 respuestas. Vamos el resto. Bien, Elías, muy bien. Bien, Sebastián, excelente. La zona de mayor densidad del aire en una onda sonora se conoce como zona de compresión, donde está menos densidad, rarefracción.
Tíos. Número 3. Bien, bien, Vicente. Cuidado, yo la pensaría. Cuidado con esta con mercurio, lo hace leso. Cuidado. Este dios es el aluminio en la letra E, porque el mercurio es un líquido. El mercurio es líquido, ¿de acuerdo? Por muy metal que se las quiera dar, es líquido. Por lo tanto, el aluminio tiene mayor elasticidad y además es sólido. Por eso el sonido va mucho más rápido en el aluminio que en el mercurio. Tengan cuidado porque este es un problemita. El ejercicio número 3 es un problema, tío, un problema de Henry. Ahora salió una PCU. Número 4, lo escucho. ¿Casa? Muy bien, excelente, la aprendieron súper bien, tío. Recuerden, la rapidez de propagación no depende de la frecuencia, de lo único que depende es del medio, por lo tanto un sonido grave y agudo, los dos viajan exactamente con la misma rapidez. La 5, tío, a ver, esta la 5 es media resbalosa, tengan cuidado. B. Bien, Jorge. Bien, Elías. Bien, Vicente. Muy bien, Sebastián. Bien, Giampiero. Excelente, muchachos. Al comparar los sonidos se puede afirmar correctamente que, si ustedes se fijan, miren, acá yo tengo una longitud de onda. Acá tengo una longitud de onda. Y acá tengo una longitud de onda. Recuerden, chicos, que mientras mayor sea la longitud de onda, la frecuencia es menor. Y mientras menor sea la frecuencia, el sonido es mucho más grave. Por lo tanto, el que tiene la menor longitud de onda es el número 2, y ese es el más agudo que 1 y 2. Muy bien, tíos. Esa de ahí, la número 6. La huella digital, sello, característica, sonido es lo que se denomina tono, timbre. La huella digital, Excelente, ¿de acuerdo? Es el timbre. El timbre, Dios, es la huella digital o sello característico de un sonido. Aquí, a ver. Muy bien, en un día cálido se propaga hacia arriba. Ya, muchachos, ahí nos despedimos con el 8. Una onda sonido propagación 300 grados. Nos despedimos con el 8, onda expresa en metros. ¿Qué puede tener esta para que la vibración arriba? Nos despedimos con el 8. ¿Qué me dicen con el 8? Había información. Bien, Jorge. Cuidado, Vicente. Cuidado, Felipe. Cuidado, Daril. Bien, Daril, disculpa. Vicente, yo que tú la pensaría. Ya, primero digo, fíjense, un sonido audible se propaga a 340 metros por segundo. ¿Cuál es la máxima longitud de onda expresada en metros para que tenga la vibración sea audible?
Ya, primero, fíjense, analicemos. Yo creo que el sonido tenga la máxima longitud de onda. Por lo tanto, ¿están de acuerdo que si tiene la máxima longitud de onda? ¿Qué tiene que pasar con la frecuencia para que sea la máxima longitud de onda? Muy bien, tiene que tener la menor frecuencia. Excelente. ¿Y cuánto es la menor frecuencia, digo, para que sea audible? Excelente, 20 Hz. Ya, muchachos, y empezamos a armar el ejercicio, ¿de acuerdo? Por si acaso, Vicente. Entonces, si yo quiero que sea la máxima longitud de onda, tiene que tener una longitud de onda más grande, tengo que tener la frecuencia menor. Y la menor frecuencia es de 20 Hz para que sea audible. Pero me están preguntando por la longitud de onda. Y ahora yo me acuerdo de lo siguiente, que B es igual a lambda por la frecuencia. Pero como me están diciendo que el sonido se propaga a 340 metros por segundo y ya conozco la frecuencia, yo ahora puedo decir que lambda es igual a la velocidad dividido por la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero la velocidad yo la conozco, 340 metros. La frecuencia también la conozco, son 20 Hz. ¿Estamos de acuerdo? Y estos chiquillos me va a dar 340 por 20, son 17 metros. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda en el problema? Díganme al tiro nomás. ¿Alguna duda? ¿Estamos claritos? Pucha, vida, Brian, no te vi, pues, hombre. Se pasa, es que de repente el chat pasa más rápido que la porquería. A ver, espérate, deja buscarte al tiro. A ver, Brian. Claro que estáis ahí, pues, Brian, pasaste demasiado rápido. Que justo tuviste mala pata porque cuando tú contestaste, contestó un montón al tiro. Ya, chiquillos. Ahí está entonces sonido. No lo olviden porque nos ponemos de acuerdo para el jueves. El jueves respondemos las dudas y consultas que tengan del control. Y el jueves, chicos, comenzamos con la luz. Así que si pueden ver, muchachos, el video en la plataforma de la luz sería súper bueno. ¿De acuerdo? Traten de ver el video de la plataforma. ¿De acuerdo? Sebastián, ahora lo puedes hacer por tu cuenta nomás, porque yo ya di las claves. A menos que Sebastián, por si acaso, no vea, pero aquí la nota la estáis jugando tú solito nomás. Si tú sois, pero súper honesto, ni echáis ni una... Tienes las claves ya, pero le sacaste foto y la guardaste, lo haces, me lo contestas y ahí lo revisas. ¿De acuerdo? Por si acaso. Pero yo voy a jugar con tu honestidad nomás. ¿Estamos de acuerdo? Ya digo, entonces nos vemos el próximo jueves con revisión del control y comenzamos con la luz. Que les vaya muy bien, chiquillos. A descansar ahora. Chao, chao.